Hola a todos. Hoy quiero responder una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Qué dice el Buda sobre la delincuencia y cómo debemos actuar frente a ella? Este es un tema profundo, pero con las enseñanzas del Buda podemos encontrar una guía clara para manejar incluso las situaciones más difíciles de la vida. Acompáñame mientras exploramos este importante tema. 1. El principio del no dañar, Ahimsa. Una de las enseñanzas más fundamentales del Buda es el principio de la no violencia, conocido como Ahimsa. Este concepto está arraigado en la idea de que la violencia, ya sea física o mental, solo perpetúa el sufrimiento en el mundo. El Buda, al igual que otros grandes maestros espirituales, nos enseña que la violencia, aunque parezca una respuesta natural ante la injusticia, nunca es la solución al sufrimiento humano. El principio de Ahimsa, o no dañar, se aplica no solo a las acciones físicas, sino también a nuestros pensamientos y palabras. En este sentido, no solo se trata de no golpear o herir a alguien físicamente, sino también de evitar el daño psicológico o emocional. Si reaccionamos con ira, condena o rencor, también estamos contribuyendo al sufrimiento. La violencia verbal, como insultar o humillar, es igualmente dañina y está en contra de este principio. En el contexto de la delincuencia, Ahimsa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento de aquellos que cometen actos delictivos. En lugar de enfocarnos solo en el daño que han causado, debemos preguntarnos: ¿qué les ha llevado a actuar de esa manera? ¿Qué tipo de sufrimiento están experimentando para recurrir a estos actos? El Buda nos enseñó que los seres humanos no actúan de forma negativa por naturaleza. El sufrimiento, la ignorancia y el deseo son los factores que nos impulsan a hacer daño a los demás. Esto no significa que debamos justificar o aceptar la conducta delictiva, pero sí nos llama a reconocer que detrás de cada acto negativo hay una causa. Y en lugar de simplemente reaccionar con castigo o venganza, el principio de Ahimsa nos invita a mirar más allá y buscar una forma de sanación. Por ejemplo, si una persona comete un delito y la respuesta a ese acto es la violencia o el castigo severo, ¿realmente estamos resolviendo el problema o solo generando más sufrimiento? Según el Buda, la violencia solo engendra más violencia. El ciclo del sufrimiento se perpetúa y, a largo plazo, todos salimos perjudicados. Por eso el verdadero desafío es actuar con compasión, sin caer en la trampa de la retribución. Compasión en acción. La verdadera respuesta a la delincuencia, desde la perspectiva budista, es una respuesta compasiva. Esto no significa ser permisivo o ignorar la justicia, sino entender que la raíz de muchos actos delictivos está en el sufrimiento humano. Tal vez esa persona que ha cometido el delito está sufriendo una gran ignorancia, dolor o desesperación. Al ofrecer compasión y ayuda, estamos atacando la raíz del problema, el sufrimiento y la ignorancia. En lugar de reaccionar con castigo, una respuesta compasiva podría implicar buscar maneras de ayudar a esa persona a comprender el daño que ha causado y darle las herramientas para sanar. Esto puede incluir programas de rehabilitación, apoyo emocional o incluso el simple hecho de que alguien le ayude a entender el impacto de sus acciones, una mirada más profunda a la violencia. Es importante recordar que cuando alguien actúa violentamente, no solo está hiriendo a los demás, sino también a sí mismo. Cada vez que una persona comete un acto de violencia, se está generando un karma negativo que tendrá sus consecuencias, ya sea en esta vida o en las próximas. El sufrimiento causado por la violencia no solo afecta a la víctima, sino también al agresor. El Buda nos enseña que tanto la víctima como el agresor están atrapados en el mismo ciclo de sufrimiento. Por esta razón, el principio de Ahimsa no solo trata de proteger a los demás,
sino también de protegernos a nosotros mismos. Cuando respondemos con violencia, estamos contribuyendo al sufrimiento colectivo y alimentando el ciclo de dolor. Al actuar con compasión, nos estamos liberando a nosotros mismos de ese ciclo, respondiendo con compasión. Pero, ¿cómo aplicamos esto en la vida real? Supongamos que eres víctima de un delito. ¿Cómo reaccionas? En lugar de caer en la ira o la venganza, la compasión budista nos invita a responder desde un lugar de comprensión. Esto no significa que no busquemos justicia, sino que busquemos una justicia que esté basada en la restauración y la sanación, no en el castigo. El Buda nos enseña que la verdadera compasión no es una respuesta pasiva, no es hacer la vista gorda ante el sufrimiento, ni ignorar el daño causado. La compasión activa busca sanar las heridas, tanto de la víctima como del infractor. Es un llamado a transformar el sufrimiento en una oportunidad para aprender y crecer. Por ejemplo, en vez de buscar venganza, podemos buscar formas de redimir o rehabilitar a la persona que ha causado el daño, ayudándola a superar sus propios problemas. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles como la delincuencia, debemos recordar que la violencia nunca es la respuesta. El Buda nos recuerda que la verdadera fuerza viene de la compasión y la sabiduría, no de la venganza. La solución no está en perpetuar el ciclo de sufrimiento, sino en romperlo con comprensión y amor. 2. El concepto de karma. El Buda nos habló ampliamente sobre el karma, la ley universal de causa y efecto. El karma, en su esencia más simple, nos enseña que todas nuestras acciones, pensamientos y palabras tienen consecuencias. Estas consecuencias no son una cuestión de juicio o castigo, sino de causas y efectos naturales que se despliegan con el tiempo. Cada vez que realizamos una acción, estamos sembrando una semilla que, en su debido momento, dará frutos. Si actuamos con bondad, compasión y sabiduría, cosecharemos frutos de paz y felicidad. Si actuamos con ira, ignorancia o daño, cosecharemos sufrimiento. El karma no se refiere solo a las grandes acciones visibles, sino también a nuestras pequeñas acciones cotidianas, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Cada uno de estos tiene el potencial de generar karma, ya sea positivo o negativo, dependiendo de la intención detrás de ellos. El Buda enseñó que no debemos actuar impulsivamente, sino ser conscientes de nuestras intenciones y el impacto que pueden tener en los demás. Karma y la delincuencia. En el contexto de la delincuencia, el concepto de karma es crucial. Aquellos que cometen actos delictivos, ya sea por impulso, necesidad o por causa de sufrimiento interno, están creando karma negativo. Este karma negativo no es una especie de castigo enviado por una deidad o fuerza externa, sino una consecuencia natural de sus propias acciones. El sufrimiento que esa persona genera con su delito, ya sea a nivel físico, emocional o social, volverá hacia ella, ya sea en esta vida o en las siguientes. El Buda no nos enseñó que debamos actuar como jueces que sentencian a los demás, sino que nos invita a reconocer que al cometer actos negativos, las personas no solo lastiman a los demás, sino que también se están lastimando a sí mismas. Cada acción que surge del deseo, el odio o la ignorancia no solo crea sufrimiento en el mundo, sino que también acumula sufrimiento interno para el mismo individuo que la comete. Es como sembrar una semilla de dolor que inevitablemente dará frutos en el futuro. El karma y la justicia. Ahora bien, esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados, pensando que el karma se encargará de todo sin que nosotros hagamos nada. El Buda también nos enseñó que, aunque el karma inevitablemente llevará a la persona a enfrentar las consecuencias de sus actos,
Esto no nos exime de actuar con sabiduría y justicia en el presente. El hecho de que alguien haya creado karma negativo no nos da permiso para reaccionar con venganza o castigo. De hecho, el Buda nos enseñó que la venganza solo aumenta el sufrimiento, tanto para el que se venga como para el que recibe la venganza. En situaciones de delincuencia, lo que el Buda nos invita a hacer es actuar con sabiduría y comprensión, buscando que se haga justicia, pero de una manera que no perpetúe más sufrimiento. Esto puede implicar medidas legales o correctivas que busquen la rehabilitación del infractor más que castigos severos. Se trata de buscar formas de restaurar el daño causado para que ambas partes puedan salir de la situación con una mayor comprensión y sanación. El karma y nuestras reacciones. El Buda nos recuerda que, aunque los actos negativos de otras personas pueden afectar nuestras vidas, no debemos responder con más sufrimiento. Si reaccionamos a un acto delictivo con ira, rabia o deseo de venganza, simplemente estamos creando más karma negativo para nosotros mismos. Nuestro karma personal está siendo influenciado por nuestras reacciones, y si esas reacciones son guiadas por emociones destructivas, estamos contribuyendo al ciclo de sufrimiento. El Buda enseñaba que la verdadera libertad viene de poder actuar sin dejarse arrastrar por nuestras emociones negativas. No se trata de ignorar la injusticia o el daño, sino de ser conscientes de cómo nuestras reacciones impactan en nuestro propio bienestar. Cuando reaccionamos desde la rabia, estamos aumentando el sufrimiento y nuestra capacidad de responder con claridad y sabiduría se ve empañada por nuestras propias emociones. La sabiduría de no añadir más sufrimiento. En lugar de responder con emociones destructivas, el Buda nos enseñó a responder con sabiduría y ecuanimidad. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas tal como son, sin las distorsiones de nuestros propios deseos y miedos. Cuando actuamos con sabiduría, podemos ver que la venganza y la ira no solo dañan al otro, sino que también nos dañan a nosotros mismos. Nos apartan de nuestra verdadera naturaleza y nos sumergen en el sufrimiento. La ecuanimidad, o la capacidad de mantener una mente serena y equilibrada, es una de las cualidades más importantes que el Buda nos enseñó. En situaciones difíciles, como cuando nos enfrentamos a la delincuencia o el daño, debemos practicar la ecuanimidad. Esto no significa que seamos indiferentes o insensibles, sino que aprendemos a manejar nuestras emociones de manera que no respondamos impulsivamente, sino con una mente tranquila y clara. El karma y la transformación personal. El karma también nos enseña que, aunque los demás puedan generar sufrimiento en nuestras vidas, tenemos la capacidad de transformar nuestro propio karma. A través de la práctica de la meditación, la atención plena, mindfulness y el cultivo de la compasión, podemos comenzar a liberarnos del karma negativo que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, tanto por nuestras propias acciones como por nuestras reacciones ante las acciones de otros. Cuando alguien nos hace daño, es fácil caer en la trampa del resentimiento, pero el Buda nos invita a ver más allá de las acciones externas y a trabajar en nuestra propia transformación interior. Si respondemos a la agresión con compasión, si no permitimos que el odio o la rabia se apoderen de nosotros, estamos creando un karma positivo que, con el tiempo, traerá paz y sanación a nuestras vidas. Karma colectivo. Además, el karma no solo es individual, hay un karma colectivo, el karma de la sociedad. Si vivimos en una sociedad donde la violencia es la norma, eso refleja el karma colectivo de esa comunidad. Y, aunque el karma personal se puede transformar a través de las acciones individuales, el karma colectivo también puede cambiar cuando un número significativo de personas comienza a actuar con sabiduría y compasión.
El Buda nos enseñó que el cambio comienza en el interior, pero tiene el poder de extenderse al mundo exterior. Por lo tanto, aunque el karma es una ley universal, también nos da la oportunidad de hacer una diferencia. A través de nuestras acciones, pensamientos y palabras, podemos comenzar a transformar no solo nuestro propio karma, sino el karma colectivo de la sociedad, creando un mundo más compasivo y sabio. En resumen, el karma es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. El Buda nos enseñó que no debemos esperar a que las consecuencias del karma lleguen de manera pasiva, sino que debemos actuar con sabiduría y justicia sin dejar que nuestras reacciones aumenten el sufrimiento. La verdadera práctica budista en relación con el karma es transformar nuestras propias reacciones, aprender a no alimentar el sufrimiento y actuar de manera que todos podamos sanar. Tercera, sabiduría y compasión. La sabiduría y la compasión son dos de los pilares más fundamentales en las enseñanzas del Buda. El Buda nos enseñó que la sabiduría es la capacidad de ver las cosas tal como son, sin distorsionarlas a través de nuestros deseos, miedos o prejuicios. La compasión, por otro lado, es el deseo genuino de aliviar el sufrimiento de los demás y guiarlos hacia la felicidad. Ambas son cualidades que debemos cultivar y aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente cuando nos enfrentamos a la delincuencia, la injusticia o cualquier tipo de sufrimiento. Cuando nos enfrentamos a la delincuencia o cualquier acción injusta, es importante recordar que la compasión no significa aceptar lo incorrecto o justificar el daño. En el camino budista, compasión no es sinónimo de permisividad. La compasión es el entendimiento profundo de que cada ser humano está en su propio camino de sufrimiento e ignorancia y que muchos de los actos negativos que cometen son el resultado de su propia confusión, dolor y falta de comprensión. La compasión implica ver más allá de la acción misma y reconocer que las personas actúan de acuerdo a sus propias circunstancias, limitaciones y sufrimientos. La raíz del sufrimiento. Cuando alguien comete un acto delictivo, a menudo lo hace porque está atrapado en una red de sufrimiento y dolor que no sabe cómo manejar. En la enseñanza budista, este sufrimiento es el resultado de la ignorancia, una falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza de la vida, el sufrimiento y la impermanencia. El Buda enseñó que todas las personas buscan la felicidad, pero debido a nuestra ignorancia, tomamos caminos que nos llevan a más sufrimiento, como la ira, el deseo desmedido o la desesperación. Así, la mayoría de los actos delictivos no surgen de una maldad innata, sino de la confusión, el miedo y el dolor que afectan a quienes los cometen. Por ejemplo, una persona que roba puede estar impulsada por la necesidad desesperada de algo, o por el deseo de obtener poder, estatus o alivio emocional. La ira o el odio que llevan a la violencia pueden ser el resultado de años de sufrimiento no resuelto o de experiencias traumáticas. La compasión, entonces, implica entender que cada ser humano está atrapado en su propia red de sufrimiento y que el acto delictivo es solo una manifestación de ese sufrimiento interior. No justificar el mal, pero comprender la raíz. Ahora bien, entender la raíz del sufrimiento de los demás no significa justificar sus actos. La comprensión no implica que debamos ser indiferentes a la injusticia o el daño causado. El Buda enseñaba que la compasión activa no es pasiva. La compasión no es simplemente aceptar el sufrimiento sin hacer nada, sino entender que, aunque la persona que comete un acto dañino está perdida en su sufrimiento, todavía es necesario actuar para reducir el sufrimiento y restaurar el equilibrio. La compasión nos invita a ver al agresor como un ser humano que,
al igual que nosotros, tiene la capacidad de cambiar, de sanar y de transformarse. La compasión nos impulsa a buscar soluciones que ayuden a sanar no solo a la víctima, sino también a la persona que ha causado el daño. En lugar de responder con castigo o condena, podemos buscar formas de guiar al infractor hacia la rehabilitación, la reflexión y la transformación. La sabiduría en la acción. Por otro lado, la sabiduría es la guía que nos ayuda a actuar de manera que reduzca el sufrimiento y promueva el bienestar para todos los involucrados. El Buda no nos enseñó que debamos reaccionar impulsivamente, cegados por la ira o el miedo. De hecho, nos enseñó que uno de los mayores peligros que enfrentamos es actuar sin comprender las verdaderas consecuencias de nuestras acciones. Cuando reaccionamos a la injusticia o la delincuencia desde un lugar de ira o desesperación, estamos alimentando el ciclo de sufrimiento. En lugar de buscar soluciones duraderas, simplemente estamos perpetuando el dolor. La sabiduría nos invita a tomar un paso atrás, a calmar nuestra mente y a considerar la mejor manera de actuar para reducir el sufrimiento. La sabiduría implica no solo hacer lo que es correcto, sino hacerlo de la manera que sea más efectiva para promover el bienestar y la paz. La importancia de la reflexión y la paz interior. El Buda nos enseñó que antes de tomar decisiones importantes, debemos practicar la reflexión y la introspección. La meditación es una herramienta clave en este proceso, ya que nos ayuda a calmar la mente y ver las situaciones con claridad. Solo cuando estamos en un estado de paz interna, podemos tomar decisiones que no estén teñidas por nuestras emociones destructivas. Es solo a través de la sabiduría y la paz interior que podemos ver claramente cómo actuar en cualquier situación, incluida la respuesta a la delincuencia. Por ejemplo, si somos testigos de una injusticia o un acto delictivo, nuestra primera reacción puede ser la ira, el miedo o el deseo de venganza. Sin embargo, si aplicamos la sabiduría, podemos darnos cuenta de que estas emociones no solo son destructivas, sino que también están basadas en una visión distorsionada de la realidad. Al practicar la sabiduría podemos reconocer que, aunque el acto fue injusto, nuestra reacción impulsiva solo perpetuará el sufrimiento. La compasión en la justicia. Cuando se trata de administrar justicia en un caso de delincuencia, la compasión y la sabiduría se combinan para ofrecer un camino hacia la restauración en lugar de la retribución. La justicia no debe ser una herramienta de castigo, sino un medio para restaurar el equilibrio y ayudar a la persona que ha cometido el acto dañino a sanar. Si solo buscamos castigar a quienes hacen el mal, estamos perpetuando la idea de que la venganza es la solución, lo cual solo alimenta más sufrimiento. La compasión nos invita a ver que, al igual que todos, los que cometen actos delictivos también tienen el potencial de transformarse y liberarse de su sufrimiento. A través de la rehabilitación, el arrepentimiento genuino y el trabajo personal, estas personas pueden encontrar el camino hacia la paz. Sin embargo, esto no significa que se deba permitir que el daño continúe. La sabiduría de la compasión implica encontrar formas de proteger a las víctimas y al mismo tiempo ofrecer a los infractores una oportunidad para la transformación. Un ejemplo práctico de sabiduría y compasión. Imaginemos una situación en la que alguien ha robado debido a la desesperación. En lugar de simplemente castigar a esa persona, podemos buscar una solución más compasiva. Tal vez, además de la justicia legal correspondiente, podríamos involucrar programas de reinserción social o apoyo psicológico para ayudar a la persona a entender la raíz de su comportamiento y enseñarle maneras más saludables de afrontar sus necesidades. La sabiduría en esta acción sería reconocer que el castigo por sí solo
no resolverá el sufrimiento subyacente y que la verdadera restauración solo ocurre cuando hay una comprensión profunda del dolor y la transformación genuina. En resumen, la sabiduría y la compasión son las claves para abordar cualquier situación de sufrimiento o injusticia. No debemos confundir la compasión con la permisividad, ni la sabiduría con la pasividad. Ambas nos invitan a responder de manera que no alimentemos el sufrimiento, sino que busquemos soluciones que sanen a todas las partes involucradas. El Buda nos enseñó que al cultivar estas dos cualidades podemos vivir de una manera que no solo nos libere a nosotros, sino que también libere a los demás del ciclo de sufrimiento. Cuarto, el camino intermedio, evitar los extremos. El Buda, en sus enseñanzas, destacó el concepto del camino intermedio, que nos invita a evitar los extremos en todos los aspectos de nuestra vida. Esta es una de las lecciones más poderosas y relevantes, especialmente cuando se trata de situaciones difíciles, como la delincuencia y la injusticia. El Buda nos enseñó que los extremos, ya sea ceder a la indulgencia o a la represalia excesiva, nos alejan del equilibrio y nos sumergen más profundamente en el sufrimiento. En su vida, el Buda mismo evitó dos extremos: el placer desenfrenado de la indulgencia sensorial, que lleva a la complacencia y el sufrimiento, y el extremo opuesto de la autonegación y el ascetismo extremo, que debilita el cuerpo y la mente. En lugar de eso, optó por un camino equilibrado, el camino intermedio, que le permitió alcanzar la iluminación. Este enfoque es el que nos invita a seguir también en nuestras interacciones diarias y especialmente cuando nos enfrentamos a la delincuencia y la injusticia. El camino intermedio aplicado a la delincuencia. Cuando nos enfrentamos a la delincuencia no debemos caer en el extremo de la indulgencia, que sería permitir que las acciones dañinas continúen sin ninguna consecuencia, por miedo o por simpatía. De la misma manera, el otro extremo sería caer en la represalia excesiva, buscando castigar con una dureza desproporcionada y alimentando un ciclo interminable de violencia. Ambos caminos son perjudiciales tanto para la persona afectada como para la comunidad en general. El camino intermedio nos pide encontrar un equilibrio. Por un lado, no podemos ignorar el daño causado, ni permitir que el sufrimiento continúe sin hacer nada. La justicia debe ser aplicada, pero no de una manera que perpetúe el sufrimiento o que cause más dolor innecesario. No podemos permitir que el deseo de venganza o castigo nos impulse a actuar de manera impulsiva. El Buda nos enseña que el castigo y la venganza no son soluciones duraderas. En lugar de eso, debemos buscar una manera de abordar el problema que no solo se centre en el castigo, sino en la restauración y la rehabilitación. La importancia de la justicia restaurativa. En lugar de caer en la indulgencia o la represalia, el camino intermedio nos lleva a considerar enfoques como la justicia restaurativa. Este enfoque no se trata simplemente de castigar a la persona que ha cometido un delito, sino de comprender las causas profundas de su comportamiento y buscar la manera de restaurar el daño causado. La justicia restaurativa se centra en la reparación del daño, tanto para las víctimas como para los infractores. Busca no solo la compensación, sino también la transformación personal, ayudando a la persona que ha cometido el delito a reflexionar sobre su comportamiento y aprender de él. El camino intermedio en este contexto implica actuar con justicia, pero de una manera que no busque infligir más sufrimiento. Si un infractor comete un delito debido a una desesperación o falta de comprensión, el camino intermedio implicaría buscar formas de ayudar a esa persona a superar sus dificultades, en lugar de simplemente castigarlo. Esto no significa que no haya consecuencias, sino que las consecuencias son aplicadas de manera que conduzcan a la transformación
no a la perpetuación del sufrimiento. Evitar la indulgencia. Es esencial entender que la indulgencia tampoco es la respuesta. El Buda nos enseña que ser indulgentes o permitir que el mal continúe sin consecuencias también es un acto que perpetúa el sufrimiento. Si toleramos los actos delictivos sin intervenir, no solo estamos permitiendo que la persona continúe causando daño, sino que también estamos contribuyendo a la perpetuación del sufrimiento colectivo. La indulgencia en este caso no es compasión, sino una forma de ignorancia, de no reconocer la naturaleza dañina de las acciones de esa persona y el impacto que tienen en la comunidad. Esto no quiere decir que debemos actuar con dureza o venganza, sino que debemos aplicar un tipo de justicia que sea sabia, que reconozca el sufrimiento y la ignorancia de los demás, pero que también mantenga el orden y la seguridad en la comunidad. La indulgencia es, en última instancia, un acto de indiferencia que no aborda el problema de fondo. La venganza y la violencia no son el camino. El otro extremo al que debemos evitar caer es el de la venganza y la violencia. Cuando alguien comete un acto delictivo, la tentación de responder con odio, ira o represalias puede ser fuerte. Sin embargo, el Buda nos enseñó que la violencia solo engendra más violencia. Reaccionar con odio o deseos de venganza nunca resolverá el problema, solo perpetuará el ciclo de sufrimiento. Si respondemos a la violencia con más violencia, simplemente alimentamos el ciclo de dolor, tanto para la víctima como para el agresor. El camino intermedio, en este contexto, implica actuar con sabiduría y compasión. Esto no significa que debemos permitir que el mal continúe, pero significa que debemos abordar la situación de manera que minimice el sufrimiento. En lugar de usar la violencia o el castigo como respuesta, el camino intermedio busca soluciones que curen y restauren el equilibrio. Este enfoque evita que caigamos en el extremo de la indulgencia sin caer tampoco en el extremo de la represalia. La sabiduría de la respuesta adecuada. Una parte clave del camino intermedio es saber cuándo y cómo responder de la manera adecuada. El Buda nos enseñó que es importante no solo actuar, sino hacerlo en el momento adecuado, con las motivaciones correctas y de la forma más eficaz posible. Actuar impulsivamente, sin sabiduría, puede llevarnos a crear más sufrimiento, tanto para nosotros como para los demás. Por ejemplo, si un delito ha sido cometido, debemos evaluar cuidadosamente la situación antes de tomar medidas. Esto implica reconocer el daño causado, pero también reconocer las circunstancias detrás del delito, la posibilidad de rehabilitación y la necesidad de restaurar el equilibrio sin caer en la retribución excesiva. Sabiduría y compasión van de la mano aquí. Saber cuándo actuar, cómo actuar y por qué actuar son preguntas clave que el camino intermedio nos invita a reflexionar. El impacto del camino intermedio en la sociedad. Si cada miembro de la sociedad aplica el principio del camino intermedio, no solo se reduciría el sufrimiento individual, sino también el sufrimiento colectivo. Al no caer en los extremos de la indulgencia o la represalia, la sociedad puede crear un ambiente más justo, equilibrado y compasivo. La verdadera justicia, en el marco del camino intermedio, no se basa solo en el castigo, sino en la restauración del equilibrio y el bienestar para todas las partes involucradas. El camino intermedio nos recuerda que la solución no está en los extremos, sino en un equilibrio que nos permita actuar de manera efectiva, justa y compasiva. Esto es especialmente importante cuando se trata de la delincuencia, ya que al buscar soluciones equilibradas podemos evitar que el sufrimiento se perpetúe y al mismo tiempo promover la sanación y la transformación. En resumen, el camino intermedio nos enseña que la verdadera sabiduría
no reside en los extremos, sino en un enfoque equilibrado que responda al sufrimiento de una manera que no lo perpetúe. Ni la indulgencia sin acción, ni la represalia excesiva son el camino correcto. El camino intermedio busca una respuesta justa, sabrosa y compasiva que minimice el sufrimiento y fomente el bienestar para todos los involucrados. La verdadera sabiduría radica en saber cuándo y cómo actuar, manteniendo siempre la paz interior. La transformación a través del perdón. El perdón es una de las enseñanzas más profundas y liberadoras del Buda y es, sin duda, uno de los aspectos más desafiantes de poner en práctica. Nos puede resultar difícil perdonar a aquellos que nos han causado daño, especialmente si ese daño ha sido grave o doloroso. Sin embargo, el Buda nos invita a mirar el perdón desde una perspectiva de liberación, no solo para la persona que cometió el daño, sino también para nosotros mismos. El perdón no significa justificar el mal comportamiento. Es importante entender que el perdón, según las enseñanzas budistas, no significa justificar el mal comportamiento ni aceptar la injusticia. El perdón no implica que estemos de acuerdo con lo que ha sucedido o que minimicemos el daño causado. El Buda nunca enseñó que debíamos tolerar el sufrimiento o ser complacientes con aquellos que infligen daño. Por el contrario, el perdón es un acto interno, un acto de liberación que tiene más que ver con nuestro bienestar que con la absolución del otro. Cuando alguien nos hace daño, especialmente si es una persona que ha cometido un acto delictivo, el primer impulso puede ser el de responder con ira, venganza o resentimiento. Estos sentimientos nos consumen, nos atan a ese sufrimiento y nos mantienen atrapados en un ciclo interminable de dolor. El perdón, por el contrario, nos da la oportunidad de liberarnos de esas emociones destructivas. Nos permite cortar ese ciclo de sufrimiento, no solo por el acto cometido, sino por el sufrimiento que generamos al aferrarnos al odio y al resentimiento. El perdón como liberación interna. El Buda enseña que el perdón es una forma de liberarnos del peso emocional que cargamos. Cuando no perdonamos, mantenemos dentro de nosotros la carga del dolor, el rencor y la ira. Esta carga no solo nos afecta emocionalmente, sino que también tiene un impacto físico y mental. El rencor se convierte en una toxina para nuestra mente que alimenta el sufrimiento y nos mantiene atrapados en el pasado. En lugar de aferrarnos a esos sentimientos negativos, el Buda nos anima a practicar el perdón como una forma de liberar nuestra mente. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que nos liberamos a nosotros mismos del sufrimiento que nos causa el odio y la rabia. Es un acto de liberación profunda que transforma nuestro ser interior. Perdonar para sanar nuestra propia mente. El perdón, entonces, no es un favor que le hacemos a la otra persona, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando nos aferramos al odio y al resentimiento, estamos permitiendo que la otra persona siga controlando nuestra paz interior. Al perdonar, rompemos ese control, liberamos nuestra mente para que pueda sanar y para que podamos avanzar hacia la paz interior. El Buda nos enseñó que el odio nunca se disuelve a través del odio, solo el amor y la compasión pueden disolverlo. Al perdonar, cultivamos la compasión en nuestros corazones. En lugar de mirar al otro con ojos de juicio y condena, comenzamos a verlos con ojos de comprensión. Comprendemos que esa persona, al igual que nosotros, está atrapada en su propio sufrimiento y que el acto que cometió, aunque dañino, es solo una manifestación de su ignorancia y del sufrimiento que lleva dentro. El perdón como herramienta de transformación personal. Perdonar también significa liberar nuestra mente de los ciclos de karma negativo. Si respondemos al daño con más odio o deseo de venganza,
estamos creando más sufrimiento, no solo para la persona que cometió el delito, sino también para nosotros mismos. El Buda nos enseña que cada pensamiento, palabra y acción genera karma, y cuando elegimos el perdón, estamos eligiendo el camino de la liberación y la transformación positiva. El perdón no es solo una solución temporal a un problema o un acto de buena voluntad, sino una herramienta profunda de transformación. Nos ayuda a sanar las heridas emocionales que llevamos dentro, a soltar el pasado y a avanzar con una mente más clara y tranquila. En lugar de quedarnos atrapados en las emociones destructivas, el perdón nos permite comenzar de nuevo, tanto con los demás como con nosotros mismos. El perdón como acto de compasión hacia nosotros mismos. El perdón también es una forma de cuidar de nuestra salud emocional y mental. Aferrarnos al odio y al resentimiento nos desgasta, nos roba la paz y nos impide avanzar. Por eso, el Buda subraya la importancia de la compasión no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás es una forma de cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro bienestar general. Al practicar el perdón, estamos actuando con la comprensión de que somos seres imperfectos, que cometemos errores y que todos estamos, de alguna manera, atrapados en el sufrimiento de la ignorancia. Así, al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que cultivamos una mayor compasión por nosotros mismos, comprendiendo que todos somos parte de la misma humanidad y que todos tenemos la capacidad de cambiar y evolucionar. La transformación social a través del perdón. El perdón tiene un impacto que va más allá del individuo. Cuando comenzamos a perdonar, creamos una cadena de transformación que puede extenderse a toda la comunidad. Si cada uno de nosotros elige perdonar, no solo nos liberamos del sufrimiento personal, sino que también creamos un entorno de paz, armonía y comprensión. En el contexto de la delincuencia y la justicia, el perdón puede desempeñar un papel crucial en la rehabilitación y reintegración de aquellos que han causado daño. Al ofrecer el perdón, no solo liberamos a la persona perdonada de la culpa, sino que también le ofrecemos una oportunidad para sanar y cambiar. Esto no significa que no haya consecuencias por las acciones, pero sí implica que, a través del perdón, podemos contribuir al proceso de sanación, tanto individual como colectiva. El perdón como un camino hacia la paz y la unidad. Por último, el perdón es una de las herramientas más poderosas para lograr la paz interior y exterior. Al perdonar, rompemos las barreras que nos separan de los demás y nos acercamos a un lugar de unidad. En lugar de ver a los demás como enemigos o adversarios, comenzamos a verlos como seres humanos que también están luchando con su propio sufrimiento y su propia ignorancia. El perdón nos permite trascender las divisiones y caminar hacia un lugar de paz y unidad. El perdón es una de las enseñanzas más transformadoras del Buda. Nos ofrece la oportunidad de liberarnos del sufrimiento y de los ciclos de ira y resentimiento. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que nos liberamos a nosotros mismos, permitiendo que nuestra mente se calme, nuestra paz interior crezca y nuestras relaciones se curen. El perdón no es un acto de debilidad, sino una muestra de profunda sabiduría y compasión. Y, lo más importante, el perdón no es un regalo que le hacemos al otro. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, permitiéndonos sanar y avanzar hacia una vida más plena y pacífica. En resumen, las enseñanzas del Buda nos invitan a responder a la delincuencia y a los conflictos con sabiduría, compasión y justicia, sin caer en los extremos. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la vida,
tenemos el poder de elegir cómo reaccionar. Si respondemos con comprensión y sin violencia, podemos comenzar a romper el ciclo del sufrimiento. Así que, si alguna vez te enfrentas a situaciones de injusticia o delincuencia, recuerda que la verdadera respuesta budista no es la venganza, sino actuar con compasión y sabiduría, buscando siempre la paz, no solo para ti, sino para todos los involucrados. Gracias por acompañarme en este video y recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el sufrimiento en algo positivo si elegimos responder con el corazón abierto. Nos vemos en el siguiente video. Deja en los comentarios qué situaciones has atravesado y qué enseñanza del Buda te gustaría aprender.